Pues muy buenos días, ya está dicho, pero bueno, muchas felicidades a todas las mamás, y aunque no acostumbramos a celebrar muchas fiestas que no tienen nada que ver con Dios y su palabra, como puede ser Halloween, como puede ser Navidad, algunos se sorprenderán, sí, Navidad no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Hay determinadas fiestas que sí concuerdan con principios de Dios, y uno de ellos es la honra, ¿verdad? La honra es valorar, es estimar, es tener en un especial lugar a alguien, y claro que sí, no está mal, ¿verdad? Que un día al año, de los 365 días, un día, nosotros tengamos, tanto para el papá como para la mamá, un día de valorar, de reconocer, de tener un detalle de amor. Claro que sí, es algo bíblico, y por eso pues nos gusta de alguna manera, porque coincide con lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todo padre recibe su honra, todo señor recibe honra de su siervo, dice el Señor, y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y Dios es un Dios que espera que nosotros lo honremos, y que honremos a nuestros mayores, que honremos a nuestros papás. Y por eso pues es algo que nos gusta celebrar. Pero aún así no quiere decir que porque, por ejemplo, a lo mejor hay gente que por celebrar esta fiesta hoy no ha venido a la iglesia. Ya eso es un problema, porque hacemos un ídolo de todo. Hacemos un ídolo de todo. Entonces, no es que eso está bien, pero por encima tiene que estar Dios en todo nuestro estilo de vida. Y yo creo que todos sabemos que una familia sana crece, una iglesia sana crece, pero tiene que crecer bien, porque también puede crecer mal, ¿sí o no? ¿Podemos estar creciendo mal? Si un niño tiene una enfermedad, ¿puede empezar a crecer mal? Sí, ¿verdad? Si tenemos algo que no está bien, podemos perder de vista el propósito y lo que Dios quiere con nosotros. Por eso yo quiero hablar hoy y quisiera que nuestro corazón hoy se ensanchara, porque a veces tenemos un corazón muy estrecho y muy pequeño para entender las verdades de Dios. Y Dios es un Dios de generaciones. Dios siempre piensa más allá de lo que tú y yo. Isaías dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y sus caminos más altos que nuestros caminos. Entonces tú tienes que hacer un esfuerzo, yo tengo que hacer un esfuerzo para que yo entienda que cuando leo la palabra de Dios tengo que ensanchar mi corazón, porque Dios quizá me está diciendo algo más allá de lo que yo estoy entendiendo. Y Dios es un Dios de generaciones. Dios no trabaja individualmente con nosotros, sí trabaja a nivel personal en la formación del carácter, pero cuando Dios llamó a Abraham, Dios le hace una promesa que tiene que ver mucho más allá de su propia vida, y Dios le está hablando de sus generaciones. Dios le está diciendo, te voy a hacer como las estrellas, como la arena del mar, así será su descendencia, cuando ni siquiera tenía un hijo. Así es Dios. Dios tiene un sentido del humor muy característico. Y para los que toman notas, que me gustaría que fueran la mayoría, porque es importante darle valor a la palabra de Dios, a lo que Dios nos quiere dejar marcado hoy en el corazón. Este tema es una pregunta: ¿qué legado estás dejando? ¿Qué legado estás dejando? Porque, mira, es mucho más allá que yo enseñe a mis hijos a honrarme, es mucho más allá del regalito del Día de la Madre o del cumpleaños. No se trata de mí. Se trata de que yo enseñe a mis hijos los principios de Dios para que les vaya bien a ellos y a sus hijos y a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, hasta 1000 generaciones, como ha prometido Dios. Por eso te digo que tienes que ensanchar tu corazón, porque a veces hacemos las cosas sin visión. Hacemos las cosas porque imitamos a otros, pero hoy yo quiero que tú entiendas por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y qué es lo que está en juego, porque se trata de algo mucho más allá de tu vida. Y a lo mejor hoy tú estás aquí y dices, este mensaje no es para mí porque no tengo hijos. También es para ti, porque seguro que tienes a alguien a quien influenciar. Tienes una hermana, un hermano, tienes un sobrino, a lo mejor das clase en la escuela dominical, eres un líder de célula, y este mensaje también es para ti. Y hablando de que Dios es un Dios de generaciones, me encanta cuando Pablo
habla de Timoteo, en 2 de Timoteo 1, del 3 al 5, dice Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo oraba por su discípulo, es una cosa para tomar nota, de día y de noche. Dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas. Timoteo lloraba por la iglesia, por Pablo. Dice: para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y seguro que en ti también. Es decir, cuando Pablo conoció a Timoteo, Pablo es el mentor, el padre espiritual de Timoteo, Timoteo ya tenía fe en Jesucristo. A pesar de que su padre era griego y su madre era judía, la abuela Loida y su madre, desde pequeño, dice en otro versículo, habían enseñado las escrituras a Timoteo, marcando en su corazón una fe que cuando llegó Jesucristo, cuando Jesucristo se hizo visible, ellos pudieron enganchar, pudieron conectar el Mesías esperado con Jesucristo. Y cuando Pablo se encuentra con Timoteo, dice que él lo vio y lo fichó. Dijo: este discípulo lo quiero para mí. ¡Qué buen trabajo había hecho Loida y la mamá de Timoteo! ¡Qué buen trabajo habían hecho estas dos generaciones marcando a Timoteo para cumplir un propósito para Dios! Cuando Pablo está en la cárcel en Roma, ya en su última etapa, le queda poco tiempo de vida, él dice en Filipenses 2, 19 al 22, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Él se iba a quitar a Timoteo, que le servía allí, que dejaban que entrara a verlo a la cárcel, que le servía, que le consolaba. Y Pablo dice: mira, me voy a quitar a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues mira lo que dice de Timoteo: ninguno tengo del mismo ánimo. O sea, a pesar de todo lo que hizo Pablo, sabes que al final de su vida Pablo se encontró muy solo. Sabes que muchos le abandonaron. A Pablo muchos hablaron mal de él. Dice: ninguno, no tenía otro discípulo como Timoteo, tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, egoísmo, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él. Tenía un testimonio de vida, Timoteo, que como hijo a padre. La relación de Pablo con Timoteo era una relación de paternidad espiritual. Era un hijo y él era un padre. Dice: has servido conmigo en el Evangelio. ¿Vale? Y Dios, vemos desde el principio en Éxodo, cuando se revela a Moisés, Dios deja claro que Él es un Dios de generaciones. Y Dios se le aparece ahí en una zarza ardiendo. Moisés lleva 40 años cuidando las ovejas de su suegro, y entonces Dios se le aparece, le dice: tú vas a sacar al pueblo de Israel, y le dice: así dirás a los hijos, Éxodo 3:15, a los hijos de Israel, Yahweh, el Dios de vuestros padres. Porque él le dice: bueno, y me van a decir, ¿y quién te envía? Porque Dios empieza a revelar a su pueblo y dice: yo soy el que soy. Yo soy todo para ti. Soy tu fuerza, soy tu provisión, soy tu seguridad, soy tu sanidad, soy todo para ti, ¿no? Dice: yo soy el que soy. Y dice: el Dios de vuestros padres. Y dice: el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob, Dios de generaciones, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará todos los siglos. Y ¿sabes qué? A veces no lo pensamos, pero Abraham, Isaac y Jacob tuvieron 15 años donde vivieron en esta tierra. ¿Entiendes? Las 3 generaciones durante 15 años convivieron juntos. Y yo me imagino, pues, por ejemplo, a Jacob diciéndole a su abuelo: Abraham, cuéntame aquella vez que ibas a matar a mi padre. Y yo me imagino a Abraham contándole: pues mira, íbamos camino de tantos días y entonces allí Dios proveyó el cordero. O sea, esas 3 generaciones convivieron juntas durante 15 años. ¿Sabes la influencia que puede ser una abuela? Lo fue Loida para Timoteo. Un abuelo, una madre, un padre, marcan para toda la vida. Y yo lo que te estoy hablando hoy
no es de una herencia material. La herencia es lo que se supone que los padres dejamos a los hijos, material. Yo te estoy hablando de un legado espiritual, que es muchísimo más importante que una herencia. Ese legado, vamos a ver en qué consiste, y fíjate cómo yo me imagino, o sea, qué importancia, y nosotros tenemos que saber reconocer a los que nos precedieron. ¿Sabes por qué hoy la iglesia, podemos tener iglesia evangélica con libertad en España? Porque hace muchos años, durante el franquismo, hubo misioneros que vinieron aquí y se atrevieron a arriesgar sus propias vidas, a ser metidos en la cárcel, a ser asesinados, a que les quitaran todo. Y nosotros nunca nos podemos olvidar. Mira, Quique Junior tiene una canción que me encanta sobre hombros de gigante. ¿La habéis oído? Y es una canción donde él explica que él le debe tanto a sus generaciones pasadas, sus padres, sus abuelos. El abuelo de Quique, el padre de Emma, que yo lo conocí, que nosotros lo conocimos, era un hombre de Dios, era un evangelista impresionante. Era un hombre que, aunque no fue tiempo completo, no fue pastor, era un hombre que ayudó siempre a su iglesia, ayudó para proyectos misioneros, impresionante. Le evangelizaba a todo el mundo. Recuerdo que él hasta predicaba antes de morir cuando estuvo en Madrid. Él era español, pero emigró a Venezuela y después todo ese legado, los hijos de Manuel y de Teresa, viene Emma y Quique. Y Quique, él dice, lo que yo soy le debo grandemente a mis padres, a mis abuelos, lo que sembraron. Muchas cosas que sembró Manuel, el padre de Emma, lo ha recogido Quique. Una gracia especial, unas puertas que se han abierto así. Y él lo sabe, por eso hizo esa canción, queriendo honrar a sus padres. Y yo le digo muchas veces a mis hijos, cuidado, no os confundáis, que mucha de la bendición que tenéis no es por vosotros, es por nosotros, es por lo que papá y mamá han sembrado, es porque nosotros somos primera generación y vosotros os estáis ahorrando un camino de mucha aflicción, porque tu padre y yo, desde muy jóvenes, tomamos una decisión de vivir para Dios, donde rompimos como Gedeón con los ídolos de nuestras familias. Dios le dijo a Gedeón, si me quieres servir, lo primero que tienes que hacer es derribar los ídolos que hay en tu casa. Y tuvo que levantarse de noche y tuvo que derribar el altar que tenían a Baal, y les iba fatal a Israel. Fatal. Se comían las cosechas los madianitas, era una cosa, un desastre. Claro, ¿por qué? Porque en vez de tener a Dios como su Dios, tenían a otros dioses. Y hoy quiero hablarte también del peligro de la idolatría que tenemos sin darnos cuenta. Y Gedeón tuvo que derribar la imagen de Asera, como la Virgen María de hoy. Lo mismo, es el mismo espíritu. El espíritu de Asera es el de la Virgen María de hoy. Y tuvo que derribar esos ídolos para empezar a hacer la obra de Dios. Y yo le digo a mis hijos, cuidado se te olvide que vais a tener que empezar vuestro propio camino, porque lo habéis tenido fácil relativamente. Nosotros fuimos una generación que lo tuvimos mucho más difícil, que tuvimos que romper con nuestros padres, que tuvimos que atrevernos a ser valientes, que empezamos la iglesia con uñas y dientes, cuando no había nada, yendo al redil. Y no me canso de decir esto, porque Moisés, vamos a ver hoy, que Moisés estaba preocupado por la siguiente generación que venía, porque no habían visto todo lo que fue esos 40 años en el desierto. Y por eso hay que recordarlo y hay que decirlo, que tú llegas a una iglesia con aire acondicionado, con un local guapo, todo hecho, ministerio de niños, de jóvenes, de parejas, pero esto no empezó siendo esto. Madrid, la CCI de Madrid empezó con 15 personas. Y las generaciones que no habéis vivido eso, corréis el riesgo de perder la visión y el objetivo. Por eso yo no me cansaré de decirlo. Entonces yo le digo a mis hijos, cuidado, que cuando tú te cases, cuando tú salgas de casa, vas a tener que empezar a labrar tu propio camino, porque muchas de las bendiciones que tienen nuestros hijos es por nosotros. ¿Estáis entendiendo? Porque a veces, y yo tengo que reconocer que gracias a mis pastores, gracias a que ellos han ido delante de nosotros, mostrándonos el camino en tantas áreas de nuestra vida, en la educación de los hijos, en las finanzas, en el matrimonio. Dios mío, yo le decía hoy a Emma, gracias a ti, yo he tenido el camino mucho más fácil. Y yo tengo que reconocerlo, y yo tengo que honrar esto. Y yo no me puedo olvidar de mis pastores, yo no me puedo olvidar
que un porcentaje tan grande de la bendición que tengo en mi vida se la debo a ellos, aunque han sido un ejemplo de vida, un ejemplo de matrimonio, un ejemplo de siervos. Me han enseñado a disciplinar a mis hijos, me han ayudado cuando yo he tenido puntos ciegos y yo no me puedo olvidar. Por eso yo amo la honra. A mí me encanta la honra. A mí me encanta reconocer a quien merece honra. Y me duele cuando a veces veo que vuestros hijos nos honran. No pasa nada. No, es que el niño, no estáis entendiendo que no se trata de vosotros, no se trata de que te haga un regalo, es que tienes que enseñar a tu hijo, qué tristeza, pero yo tengo que enseñar a mi hijo a que me honre. Pero no por mí, no para echarme flores a mí, para que le vaya bien a él, no por mí. Yo no necesito que me honre, pero mis hijos necesitan honrarme. Hay que enseñar a los discípulos, porque la Biblia lo dice, que tú tienes que honrar a los que te presiden en el Señor. Qué tristeza a veces tener que enseñar a los discípulos, quiéreme un poquito de cariño, pero no porque yo necesite, porque yo tengo que hacerlo bien, porque el día que me muera, ¿qué le voy a dejar yo al Señor? ¿Qué generación le voy a dejar yo al Señor? Entonces, esto es más profundo de lo que parece. Y ¿sabes qué? Nosotros hoy en la iglesia necesitamos las diferentes generaciones, igual que estuvo Isaac, estuvo Jacob, estuvo Abraham. Las canas son súper valiosas. Hoy en día se desprecian las canas, no te ofrecen un trabajo. Pasando de los 40, si eres mujer, olvídate. De los 50 ya ni te cuento, ¿vale? Menos mal que yo trabajo para el Señor y he pasado los 50 y seguiré teniendo trabajo hasta el día que me muera. Entonces, ¿qué pasa? Que qué bueno es que en la iglesia haya jóvenes, haya niños, y mira, cuando mis hijos eran pequeños yo tenía que decirles, no hables con ningún extraño, no cojas ningún caramelo de nadie, advertir. Y ahora son ellos los que, mamá, no te metas aquí en internet, mamá. Yo necesito esa generación porque me pierdo, esos millennials de hoy en día que parece que han nacido incorporado el teléfono. Yo todavía soy torpe con el teléfono. Hago cosas que no sé cómo llego a hacerlas, pero para eso están mis hijos. Entonces, en la iglesia hace falta, a mí me encantan, si por mí fuera solo pondríamos canciones de Marcos Witt, de las antiguas, me encantan. El humo no lo soporto, pero me aguanto. Entonces, tiene que haber, hay una riqueza, que haya una nueva generación, pero también tiene que haber las canas, los que paran un poquito el carro, los que ven más allá, porque el joven solo ve el hoy y el ahora, se lo quiere gastar todo. Chicos, cuidado, está bien que viajéis, pero ahorrar un poquito. ¿Entendemos? Entonces, hay una riqueza. Necesitamos que haya todas las generaciones en la iglesia y eso tiene una riqueza impresionante. Entonces, legado, me estoy refiriendo a lo espiritual. Es lo que tú transmites a tus hijos, a tus discípulos. Es la fe en Dios. Es una fe que se transmite estando con ellos. Jesús dijo que escogía a sus discípulos para que estuviesen con Él y después para mandarlos a predicar, pero primero para que estuviesen con Él. No es una fe de seminario lo que hacemos en el legado, no es lo que aprendes sentado en una silla, es lo que aprendes en el día a día, con tu padre espiritual, con tu líder, con tu papá, con tu mamá. Es dejarte en ellos, es dejar en el corazón de nuestros hijos, de nuestros discípulos, la perspectiva de Dios de la vida. Cuidado, no es una fe postiza. No es una fe de domingo, no es una fe emocional, que sales de la iglesia comiéndote el mundo y al tercer día no puedes con la vida. No estoy hablando de esa fe religiosa. Por eso Pablo le dice una fe no fingida. Pablo valoraba tanto que Timoteo tenía una fe verdadera, una fe que la ponía en práctica. Y eso es lo que yo quiero transmitir a la siguiente generación. No una fe teórica, no una fe de domingo, sino una fe que cambia vidas, que cambia generaciones, que cambia circunstancias. Entonces, necesitamos dejar una huella, necesitamos dejar nuestra firma espiritual, nuestra marca espiritual a nuestros hijos y a nuestros hijos espirituales. ¿Por qué? Porque si no, imagínate, si tú te mueres hoy, si yo me muero hoy, ¿qué queda? Si tú te mueres hoy, ¿qué le has dejado a tus hijos? Si tú te mueres hoy, si tienes discípulos, ¿qué le has dejado a tus discípulos? ¿Qué legado estás dejando? Piensa, ¿estás dejando algún legado? Seguro, todos dejamos alguno, pero ¿es bueno o es malo? ¿Qué legado estás dejando? Hoy nos vamos a centrar mucho y te invito a que abras el libro de Deuteronomio porque vamos a ver un montón de versículos de este libro y Deuteronomio en griego, esta palabra es griega,
tiene que ver con segunda ley, pero no quiere decir una ley diferente, sino que Dios, una de las maneras que Dios inspiró a los hombres al escribir las Escrituras es que cuando Dios quiere marcarnos algo, lo repite y lo repite y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir. Así es como lo hace Dios. Y por eso tú encuentras una conexión impresionante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entre lo que dijeron los profetas, lo que dijo Jesús, lo que decía Pablo, lo que decía Pedro, todos conectaban. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene una unidad sobrenatural. Un libro escrito 1500 años en 3 continentes diferentes mantiene una unidad impresionante de los acontecimientos del Mesías. Entonces, Deuteronomio, vamos a ver que es la misma ley, pero esta vez Moisés, desde la intimidad que vivió con Dios, desde la experiencia de los 40 años en el desierto, Moisés está preocupado por la nueva generación y Moisés vuelve a repetir el pacto de Dios con su pueblo, vuelve a reiterar, vuelve a recordarle a la nueva generación, mira, es que tú sabes que todos los adultos que salieron de Egipto murieron, sabéis que no heredaron la tierra prometida, lo sabéis, ¿no? De 20 años para arriba fue una generación que se perdió y a mí me preocupa que a veces siento que se está perdiendo una generación en la iglesia. Se está perdiendo una generación. Porque los padres, porque los líderes no están haciendo, los abuelos, lo que te corresponda, no estamos haciendo quizá lo que tenemos que hacer. Y el libro de Deuteronomio es un libro que honra la ley de Dios, reitera la ley de Dios. Y Moisés conocía la intimidad con Dios. Mira, el Salmo 103:7 dice que Moisés, dice, sus caminos, que quiere decir su carácter, notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. El pueblo de Israel vio maravillas, vio prodigios, pero el único que entraba a la intimidad con Dios era Moisés. Y el tema de Deuteronomio es amor y obediencia, amor y obediencia. Y yo a veces digo, ¿el problema nuestro es la maldad o es la estupidez? Perdonadme. Porque es tan sencillo ver que si tú obedeces hay bendición. Por favor, grábate esto en tu corazón. Obediencia, bendición. Obediencia, desobediencia, maldición. Y estamos viendo cosas en la casa de Dios que yo me pregunto, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cosas a todos los niveles que yo digo, ¿qué está pasando con la iglesia? Porque el tema es amor y obediencia. Y Juan 14:15 dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay otra manera que tú le puedas expresar a Dios el amor sino guardando sus mandamientos. Te lo traduzco, haciendo las cosas a su manera. No haciendo cosas buenas a tu manera, sino haciendo las cosas a la manera de Dios. Si alguno no entiende esto, o sea, ¿tú quieres bendición en tu vida? ¿Tú quieres una larga vida? ¿Tú quieres que a tus hijos les vaya bien? Por favor, obedece la palabra de Dios. Es que las decisiones que yo tomé hace 30 años han afectado el presente de mis hijos. Es que si yo no hubiera decidido renunciar al pecado de mis antepasados, a mi propio pecado, si yo no hubiera decidido casarme con el hombre que Dios me dijo, educar a mis hijos conforme al modelo que Dios dice, padres, la vara. No hay otro método. Junto con el amor, el ejemplo, pasar tiempo con tus hijos, pero no hay otro método. Y gracias a eso, gracias a la misericordia y a la gracia de Dios y a poner por obra su palabra, es que hoy yo disfruto de una gran bendición. Y es 3 hijos que aman a Dios y están en la casa de Dios. Eso no tiene precio, no tiene precio. Y miro atrás y digo, valió la pena. Vale la pena, Dios es fiel a su palabra. Y a veces digo, ¿por qué nos cuesta tanto la manera de Dios? ¿Por qué buscamos los 3 pies al gato? ¿Por qué cuestionamos la palabra de Dios? Pues ahora vamos a ver por qué. Y quiero que sepas que cuando Jesús fue tentado en el desierto, las 3 maneras que Jesús le respondió a Satanás fueron tomadas del libro de Deuteronomio. Jesús le contestó con palabra directa, que si alguno lo quiere buscar, no vamos a ir ahora, Deuteronomio 8:3,
Deuteronomio 6:16 y Deuteronomio 6:13. Así le contestó Jesús a Satanás, con lo que estaba escrito en Deuteronomio. Y este libro exalta, repito, Deuteronomio 8:3, luego lo apuntáis si no lo buscáis, pero bueno, apuntarlo. Deuteronomio 8:3, Deuteronomio 6:16 y Deuteronomio 6:13, ¿vale? Y este libro de Deuteronomio exalta la importancia de la palabra de Dios. Pero quiero que sepas que lo importante no es la Biblia que tú llevas debajo del brazo, por favor, sino la palabra que tienes en tu corazón y que pones por obra. Esto es lo que este libro está diciendo, lo importante. No es saberlo, es guardarlo en el corazón para ponerlo por obra y que se note en las generaciones que vienen. Y Moisés quería que el pueblo renovara, Carlos lo ha dicho, el pueblo, Dios hizo un pacto, que es el único que puede hacer pactos para bendecir a su pueblo. El pueblo rompió una y otra vez, sí, Moisés, te vamos a obedecer, y bueno, una cosa impresionante, rompían el pacto, ¿vale? Terrible. Y la ley, quiero aclarar que la ley es buena, el problema está en nuestro corazón. Si alguno dice, ¡ay, qué carga! No, es que la ley de Dios es lo bueno. El problema lo tengo yo. Cuando yo estoy distanciada de la ley de Dios es por la maldad de mi corazón. Es la línea que tú haces con la mano que te parece recta, pero al lado haces una línea con la recta y ves la diferencia. La recta de verdad es la que hiciste con la regla, ¿verdad? No la que hiciste a mano, que parecía recta. Entonces, la ley es buena, decía Pablo, el problema lo tengo yo. Y la propia ley ya nos estaba apuntando ¿a quién? A Cristo. La ley Dios se la inventó para poder llegar nuestro corazón a Cristo, para que llegáramos a la conclusión, es imposible cumplir la ley de Dios, efectivamente, es imposible no mentir nunca, es imposible no robar nunca, es imposible no codiciar nunca, es imposible, porque el que quiera entrar cumpliendo la ley tiene que haber sido tan perfecto que no puede haber transgredido ni una sola vez. ¿Habrá alguien aquí así? ¿Habrá alguien aquí que nunca haya mentido? Entonces necesitas a Cristo. Y por eso la ley nos lleva a Cristo. Y ahí sí entendemos que Él sí cumplió toda la ley, que Él fue el que pagó el precio por nosotros. Y Moisés quería preparar al pueblo porque ahora cambiaba la etapa. Moisés iba a morir, Josué cogía el relevo, Dios había puesto el mismo espíritu, Moisés oró por Josué y había puesto de su espíritu, su legado. Ahora, Josué estuvo con Moisés todo el tiempo sirviéndole. Se iba al tabernáculo, se tiraba 40 días con el Señor y Josué a la puerta del tabernáculo. ¿Qué necesita Moisés? ¿Necesita agua? ¿Necesita tal? Moisés fue un fiel servidor de Moisés. Y después Dios pone el espíritu que tuvo Moisés, lo puso en Josué, porque venía una nueva etapa. Y Moisés dice, este pueblo ahora tiene que conquistar la tierra prometida. Hay que repartir la heredad, viene otra etapa. Y estaba preocupado por la generación que había nacido en el desierto y que no había visto las maravillas, las señales que el pueblo había visto. No había visto el mar abrirse, no había visto las plagas de Egipto. Y Moisés dice, tengo que grabar en el corazón de este pueblo. Y tú y yo tenemos que grabar en la siguiente generación las verdades de Dios para que pueda cumplirse el propósito de Dios, no a causa de nosotros. Entonces, yo quiero darte 4 puntos, viendo la historia del pueblo de Israel, porque, mira, leí esta mañana que en Corintios, no lo vamos a buscar, pero os lo voy a leer, 1 Corintios 10:10, dice Pablo, y estas cosas, cuando está amonestando errores que cometió el pueblo de Israel, la dureza de corazón que tuvieron cuando fueron idólatras, codiciosos, cuando fornicaron, cuando tentaron al Señor. Y el Señor, y Pablo dice en 1 Corintios 10:11, dice, y estas cosas les acontecieron al pueblo de Israel como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Por favor, mira la historia del pueblo de Israel. Te vas a ahorrar muchos problemas si oyes. Dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, por favor, considera, porque vamos a aprender, mirando el libro de Deuteronomio,
que lo que le pasó al pueblo de Israel nos puede pasar a ti y a mí. Y Dios nos advierte, porque Dios es bueno. Es que Dios te advierte antes. Dios no es como el diablo, que te lo pinta bonito y luego con mentira, con exageración, con todo, te lo cobra. No, Dios te advierte, mira, si vas por aquí te va a ir mal, escoge la vida o escoge la muerte. Dios te dice, tienes que escoger, ¿qué quieres? Dios te habla, vamos a ver Deuteronomio 28, las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y Dios te advierte. Y 4 puntos, si tú quieres dejar un legado espiritual a tus hijos, a tus discípulos, en tu familia, a tus sobrinos, a tus nietos, no lo sé, en el lugar de influencia que Dios te tenga. Punto número 1, todo comienza con oír, con escuchar. ¿Cuál fue el primer mandato que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés? ¿Quién lo sabe? ¿Pero cuál fue el primer mandato? Oye, no fue ama a Dios por sobre todas las cosas. Está incluido, pero lo primero, mira Deuteronomio, voy a ir al Nuevo Testamento y luego iremos al Antiguo. Mateo 12 del 29 al 31, se le acerca a uno, le pregunta a Jesús cuál es el gran mandamiento. Jesús le respondió, es lo que se llama el Shema Israel. El primer mandamiento de todos es, oye. Oye con atención, tómate en serio, no oye de, bueno, sí, este dice esto, pero este youtuber dice esto. Oye por encima de todo lo que tú puedas oír en esta tierra, de boca de los hombres, oye la palabra de Dios y considérala. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Os acordáis que hace poco hablamos de que Dios es uno? ¿Vale? Oye, oye, y ahí sí dice, porque si no oyes, da igual lo que yo te diga a continuación. Si tú sales hoy de aquí y alguien te pregunta de qué se ha hablado hoy en la iglesia y tú no has oído, da igual lo que yo te diga, ¿sí o no? Algunos están luchando con el sueño, otros están luchando con el distractor del móvil, algunos les está viniendo a la mente que dejaron la olla encendida. Yo sé que eso pasa, porque el enemigo no quiere que tú oigas. Por eso tienes que hacer un esfuerzo para oír, porque está en juego la vida de tus hijos, tu propia vida. Entonces dice, ahora sí, dice, amarás y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Si tú cumples esto, tú cumples toda la ley. Porque si tú amas al prójimo, no robas, no mientes, no adulteras, no te acuestas con su mujer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si amas a Dios, ese es el primero, oyendo, ¿vale? Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si vas a Deuteronomio, vamos a ver el original, que le dice Dios. En Deuteronomio 6:4, oye Israel lo mismo. Yahweh nuestro Dios, uno es, y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y escucha lo que viene ahora. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde tienen que estar? Tu corazón. Pero es que del corazón mana la vida, ¿sí o no? Pero es que donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro en la vida? En el dinero no puedes estar en la palabra de Dios. Donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Dónde tienes tu corazón? Porque Dios dice que tiene que estar en tu corazón la palabra de Dios. Dice, ojo, y la repetirás ¿a quién? A tus hijos. ¿Cuánto tiempo inviertes tú, padre? No importa la edad que tengan tus hijos, sobre todo si son pequeños. ¿Cuánto tiempo inviertes tú en hablarles la palabra de Dios? Piensa, 5 minutos por la noche, te quedas corto. La repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué te parece? Qué exagerado, ¿no? Dios sabe por qué hay que hacer esto. Dios sabe por qué hay que marcar en nuestros hijos la palabra de Dios. Mira, yo le enseñé a mis hijos la palabra de Dios desde que nacieron prácticamente, bueno, orando por ellos desde el vientre, pero todo eso lo hice esperando el día que ellos se encontraran con Cristo.
Porque yo no puedo creer por ellos, yo no puedo tener fe por ellos, yo no me puedo convertir por ellos, pero todo lo hice con la fe de que un día toda la instrucción que su padre y yo les dábamos, no solo sentándonos a contarle la Biblia, sino viviendo nosotros una vida de fe en el matrimonio, en las finanzas, con errores, con debilidades, eso está ya, eso Dios lo tiene previsto ya. Pero Dios ve el corazón, Dios ve la intención de nuestro corazón, si nos duele pecar, si nos duele fallarle a Dios. Y todo eso yo lo hice con la fe de que un día ellos le dijeran a Cristo, soy pecador, te necesito. Sí, porque los hijos nacidos en casa de pastores, por si alguno no lo sabe, nacen siendo pecadores. Por si alguno no lo sabe. Por si alguno cree que nacen santos, puros y limpios. Vamos, por si alguno, ¿vale? Entonces, yo todo lo hice con esa esperanza y cada uno de ellos lo hizo de manera diferente. Uno en el redil, el otro en el último campamento de PKPC, Marcos conmigo en casa un día orando. O sea, cada uno tuvo su encuentro, pero no fue en vano todas las veces que les enseñamos la palabra de Dios de manera práctica. Hay un dicho que dice, predica todo el tiempo y cuando ya no puedas más, habla. ¿Qué quiere decir? Tu primera predicación es tu ejemplo, porque predicar sin ejemplo se cae todo al suelo. Y claro, imagínate, los hijos sí que nos conocen bien a los padres, ¿a que sí? A que los hijos sí que lo ven todo en casa. Cuando estamos completamente libres, desinhibidos, cuando no tenemos que guardar ninguna imagen, ¿a que sí? Los hijos nos conocen. Conocen cuando gritamos, ¿sí o no? Conocen cuando nos enfadamos, pero también conocen nuestra fe, nuestra capacidad de perdón, nuestra generosidad. Todas esas cosas buenas también las conocen, ¿verdad? Y Dios es bueno y el Señor insiste, por favor, tienes que repetirlo, tienes que marcar, tienes que enseñar. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿tú estás haciendo lo que dice la palabra de Dios? ¿Estás formando a tus hijos? ¿Estás dándole este énfasis? ¿Estás enseñándoles a guardar? No que sepan, que sepan los versículos de memoria, porque estamos luchando con la religiosidad de los niños. Ya vemos la religiosidad en las generaciones de los niños. Te recitan todo, pero luego le ves las dobleces en el corazón, la maldad, la falta de arrepentimiento y dices, ¿pero qué es esto? Porque el secreto, mira lo que el Señor dijo cuando nos encargó la gran comisión, Mateo 28:20, enseñándoles que guarden, es decir, enseñándoles a obedecer, no enseñándoles la Biblia, no enseñándoles que se sepan de memoria, enseñándoles que guarden, que pongan por obra todas las cosas que os he mandado. Y yo te pregunto, ¿te preocupa más la formación espiritual de tus hijos o la académica? Porque yo veo algunos padres muy preocupados por la formación académica, pero no les importa la formación espiritual. A mí me da pena tener que decirle a un padre, ¿por qué no mandas a tu hijo al redil a estas alturas del paseo? A mí me da tristeza. Teniendo un lugar como el que nos ha dado Dios, ¿cómo es el verano de peligroso para los niños y los adolescentes? Que los padres trabajando, los niños solos en casa, con el juguetito preferido, que es Internet. Y no quiero ir por ahí porque me enciendo. Lo de los móviles, yo no puedo asumir que le pongáis el móvil lo siento, que le pongáis el móvil a un niño de 3 años, de 2 años, no lo puedo entender lo que estáis haciendo. De 14, le dais móviles a vuestros hijos con 12 años, con Internet, no sabéis lo que estáis haciendo. Pero es que no oís, os da igual. Estamos viendo niños enganchados a la pornografía en la iglesia, con serios problemas. Porque es que como no le voy a dar un móvil a mi hijo, es que hacemos un ídolo de nuestros hijos. Es que todos tienen móvil, ¿y a ti qué? Todos tenían móvil y Carlos hasta los 16 años no tuvo móvil. Y no tiene ningún trauma, le podéis preguntar, no le ha quedado ningún trauma. Es más, da las gracias, dice mamá, gracias, porque en esa edad yo con un móvil, ¿qué hubiera sido de mí? Entonces, me da tristeza que no le deis a veces la importancia a la formación espiritual eterna de vuestros hijos y que todavía regateéis el redil. Cuando los precios del redil es que, casi perdemos dinero.
Todos los que vamos a trabajar allí somos voluntarios, los cocineros, los que limpian, los que enseñan, los que dan talleres, todo voluntario. Los precios son así y todavía regateamos. Pero luego se van a unas colonias o a un viaje de fin de curso, que lo único que hacen es iniciarse en lo que no se tienen que iniciar, y pagamos 200 euros por 3 días, para que nuestro hijo no sea menos. Lo siento que oiga el que tenga que oír, pero yo tengo la responsabilidad de decirlo, y somos duros de corazón, somos duros de corazón. Yo felicito a los padres que han sacado a sus hijos de ciertos sitios para traerlos, como se está grabando, para traerlos a otro sitio, donde, no puedo decirlo, donde están aprendiendo educación espiritual, emocional, no solo conceptos, matemáticas, lenguaje, donde sus corazones están siendo formados. Yo los felicito por ese paso de fe, porque es que sin fe es imposible agradar a Dios, porque van a ver el fruto, porque van a ver el fruto. Y Isaías 39 dice del pueblo de Israel: ¿por qué este pueblo es rebelde? Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Dios. Y hay gente, Quique nos hablaba el otro día del oído selectivo, pero es que algunos tenemos oído selectivo para no oír lo que Dios dice. No queremos oír lo que Dios dice porque no nos interesa, porque nos cuesta trabajo, porque nos cuesta dinero. No queremos. Romanos 10:21, acerca de Israel, dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y quiero recordarte que la rebeldía nos lleva, ¿a qué nos lleva la rebeldía? ¿A qué nos, ¿a qué? A la brujería, porque cuando tú no quieres el poder y la autoridad legítima de Dios y te sales de ella, no te quedas sin autoridad, porque espiritualmente tienes que tener una autoridad, te colocas bajo la autoridad ilegítima del enemigo en diferentes formas y sin darte cuenta, pero puedes ver el fruto de tu vida, que a lo mejor eso te ayuda. Entonces, cuidado con añadir o quitar. Dice Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Dios, que yo os ordeno. Y Apocalipsis termina, los últimos versículos, el que lo quiera buscar, no lo vamos a buscar, Apocalipsis 22, 18, 19, nos advierte Juan: cuidado, cuidado, el que añadiere le vendrán plagas, pero cuidado el que quitare, que yo borraré su nombre del libro de la vida. Ojo, ojo con hacerlo parecido a lo que Dios dice. Ojo. Bueno, Dios me entiende porque, hombre, nosotros nos vamos a casar ya. ¿Para qué vamos a pagar 2 habitaciones? Nos vamos a vivir juntos, hombre, porque Dios sabe que nos queremos. Ojo, yo no le doy con lavar a mis hijos, bueno, es que no es para tanto. Si mi niño es bueno, es que se levanta cansado de la siesta. Y lo hacemos a nuestra manera. Parecido, estamos quitando, estamos añadiendo. Y la Biblia dice: ojo, cuidado, porque Dios es un Dios que nos ha dejado escrita su palabra para que no haya confusión. Segundo punto, porque ya me estoy yendo por... Segundo punto, no te olvides, no te olvides, para no dejar de obedecer, porque la ingratitud te va a llevar al orgullo y el orgullo te va a llevar a la destrucción. Y esto lo dice Romanos 1:2, que no vamos a buscarlo ahora, pero me acordaba esta mañana. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, no le dieron gracias. Y se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y ahí comienza a relatar Romanos 1. Todas las consecuencias de no darle gracias a Dios: la inmoralidad sexual, la perversión, cambiando el uso natural de hombre con mujer. Y empieza a relatar ahí unas cosas terribles, fruto de no considerar a Dios como tiene que ser. Y dice Deuteronomio 6, vamos a ir a Deuteronomio 6, 10. Cuando Yahweh tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, de generaciones, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Eso le digo a mis hijos: esta casa tú no la llenaste, esta casa tú no la edificaste.
y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, acuérdate de no olvidarte de Yahweh que te sacó de la tierra de Egipto. A Yahweh tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Cuidado, cuidado, qué peligroso olvidarse de que todo lo que tengo es por la gracia y por la misericordia de Dios. Qué peligroso es creer que yo me merezco algo. Qué peligroso es olvidarme. Por eso, qué bueno los que están haciendo el curso de la Caja Roja, aprendiendo a contar el testimonio personal, aprendiendo a poder contarle a otros lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo nunca me puedo olvidar de dónde Dios me sacó. Jamás de los jamases me puedo olvidar. Por eso tú tienes, y una manera de testificar poderosa es contar el testimonio personal a otros, porque nadie te va a poder discutir lo que Dios ha hecho en tu vida. Podrá estar de acuerdo o no, pero nadie te puede discutir. Tú sabes lo que tú eras y tú sabes lo que eres hoy en Cristo. Y mucho cuidado porque se nos olvida. Deuteronomio 8:11 dice... Veo regulín aquí, pero Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte, y lo vuelve a repetir, y Moisés repite esto tanto en este libro, de no olvidarte de Yahweh tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno. No suceda que comas otra vez y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro te multipliquen, porque Dios es generoso y bueno. Dice, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca. Por eso te digo que la ingratitud te lleva al orgullo. Ya se te ha olvidado la época cuando llegaste aquí con una mano delante y otra detrás. Ya se te ha olvidado cuando no tenías papeles. Ya se te ha olvidado cuando tenías que coger cualquier trabajo de limpieza, cuando estabas aquí el primero para servir en lo que hacía falta. Ya se te ha olvidado porque ahora tienes un buen trabajo y papeles. Porque ahora Dios te ha dado una esposa o un esposo, te ha dado hijos. Ya no tienes tiempo para Dios. Ya Dios no es tan importante. Cuidado. Cuidado con olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado, con olvidarnos que todo nos lo ha dado Dios. Te enorgullezcas tu corazón y te olvides de Yahweh tu Dios, que fue Él quien te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed. Y tú dirás, ¿qué Dios tan malo? Espera, donde no había agua y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, y di conmigo, para la postre hacerte bien, para la postre hacerte bien. Dios tiene que saber de qué pasta tú y yo estamos hechos. Dios tiene que saber para que la bendición no nos destruya, porque quiere saber quién es alguien. Dale poder y dale dinero, y ahí se demuestra quién es. Sin dinero somos humildes, majos. Con dinero, a veces cuando no somos líderes somos encantadores, nos dan un poquito de autoridad en la iglesia y nos subimos. Y empezamos a dar órdenes a todo el mundo. Nos salen cosas que están en nuestro corazón. Y Dios dice, es que yo tengo que saber, porque yo te quiero hacer bien. Y cuidado digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza y mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Yahweh tu Dios, porque Él te da, escucha, Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te da el poder para hacer las riquezas. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, una tierra que fluye leche y miel, el pueblo empezó a pensar una tierra maravillosa. Ay, una tierra. Y era una tierra, la tierra de Canaán, una tierra que a los ojos seca, poco verde, pero era una tierra que Dios dijo, yo la voy a cuidar, yo la voy a regar, yo voy a hacer que fluya leche y miel. Y todo eso tiene unas connotaciones que ahora no nos da tiempo, de deleite, de descanso, de gozo, de felicidad, de provisión. Dice, a fin, dice el Señor, yo te doy el poder para hacer las riquezas. ¿Para qué? Para confirmar el pacto que juré a tus generaciones pasadas. Y muchas veces se nos olvida esto, que el Dios de pactos quiere cumplir su pacto de bendición en nuestras generaciones, pero necesita que oigamos y obedezcamos. Entonces, el segundo punto es, no te olvides. ¿Qué decía el rey David? Salmo 103:2. Bendice, alma mía, a Yahweh, ¿y qué? Y no te olvides. David sabía, conocía el Deuteronomio, y David le decía a su alma, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios.
Que si hoy respiras es porque Dios te está dando el oxígeno. Que si hoy estás aquí es por la gracia y la misericordia. Porque tu abuela oró, porque tu abuelo oró, no lo sé, porque tu madre oró, porque tu tío, porque tu vecino. Estás aquí fruto del trabajo de otros, de la oración de otros. Porque tus líderes te han cuidado, porque han orado por ti. Reconócelo. No, yo tengo un don, vamos, Dios me necesita, Dios no te necesita. Dios no me necesita a mí. Dios, a pesar de mí, me tiene aquí. Tercer punto, destruye la idolatría. Ya hablé antes de Gedeón, que tenía que destruir, y ¿sabéis qué pasa? Que nosotros tendemos a hacer ídolos en nuestro corazón. De las propias, no ídolos malos, ídolos que son cosas buenas, las volvemos ídolos, porque las colocamos en el lugar de Dios. Hacemos de las bendiciones, de los hijos, de los trabajos, de los dones, hacemos un ídolo. Mira lo que dice Deuteronomio 4, ¿sabes? Los cientos de veces que Dios advierte en su palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, por favor, no te hagas ídolos. Dios dice a su pueblo, por favor, te quiero bendecir, pero es que si te haces ídolos abres la puerta a la maldición. Y el Señor dice en Deuteronomio 4:15, advertencia contra la idolatría, guardad pues mucho vuestras almas. Lo que tienes que guardar es tu alma, mente, voluntad y emociones, que es lo que toda la vida, yo viví 20 años sin Cristo. Durante 20 años pensé, sentí e hice lo que me daba la gana. Y llego a Cristo, qué bonito, Dios mi Salvador, pero ahora mi alma, camino estrecho. Tengo que dejar esto, tengo que apartarme de esto, tengo que hacer esto que no lo hacía. Camino estrecho. Entonces Dios dice, cuidado vuestras almas, para que ninguna figura visteis el día que Yahweh habló con vosotros en medio del fuego. Dios no se reveló con ninguna figura, no vieron ninguna imagen, oyeron. Dice, para que no os corrompáis, la idolatría corrompe, y hagáis para vosotros escultura. Y empieza a decir imagen de varón, imagen de hembra, de animal, de ave que se arrastre, de pez, no sea que alces tus ojos al cielo, lo estoy leyendo rápido, y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines y les sirvas, porque yo soy Yahweh, tu Dios, y Dios es un Dios celoso. Y es que habla de la idolatría tantas veces. Por favor, escucha, no pienses que esto no va contigo, esto va contigo, esto va contigo. Hacemos un ídolo, tenemos supersticiones cristianas. Gente que dice, no, le llevo esto al pastor para que ore y me vaya bien. Supersticiones cristianas. No, que si oro a tal hora, o hago esto, o dejo la Biblia abierta en mi casa. Supersticiones cristianas, brujería. Estamos llenos todavía. Yo espero que aquí no haya nadie, y si lo hay, le invito al arrepentimiento, que tenga en su casa, en sus colgantes, en sus estampitas, alguna imagen de lo que es Dios. Porque es el segundo mandamiento clarísimo que Dios le dio a Moisés, que por cierto, la iglesia tradicional lo ha arrancado, directamente lo han borrado. Entonces te enseñan un catecismo con 10 mandamientos cambiados. Hay otro mandamiento que lo han desdoblado en 2 para que sigan siendo 10. Pero directamente el de la idolatría lo han arrancado. Y algunos dicen, no, si yo no las venero, es que dice, no te hagas nada humano, con plata, con oro, con madera, que hagas unas y digas, me postro. Porque trae maldición. Yo espero que aquí no haya nadie que conserve ningún tipo de estas cosas que quizá en nuestro pasado, por nuestra ignorancia, tuvimos. Porque si lo tienes todavía, yo te invito hoy, no mañana, hoy, a que tú deseches eso, a que tú como Gedeón derribes esos ídolos y los destruyas. No se lo vayas a regalar a la vecina. Ay, es que es de plata, pues mira, mándalo fundir. Es que es de oro, pues mándalo fundir. Es que mi abuelita, pues mira, tu abuelita, ¿a quién vas a poner primero? ¿A tu abuelita o a Dios? Es que me lo dio mi exnovio, pues con más motivo, todo lo que te dio tu exnovio lo tienes que sacar de casa, todo. Y más si estás casada o casado o tienes otro novio o otro no, vamos, todo destruido, nada. Ninguna foto, ningún recuerdito, ni nada de eso, que eso abre puertas y no es una tontería. Entonces, yo quiero preguntarte, porque a lo mejor tú los ídolos que tienes hoy ya no es eso.
Pero a lo mejor tus ídolos son tus hijos, tu marido, tu trabajo, tus títulos, tu comodidad, tu agenda. Tú manejas tu tiempo sin contar con Dios. Y mira, ¿cómo puedo saber si yo tengo un ídolo? Muy fácil. ¿Qué pones por encima? ¿Lo que ellos dicen o lo que dice la palabra de Dios? Mira, por ejemplo, el otro día hablaba con una persona y le digo, fulanita, ¿por qué no te congregas? No es nadie de aquí, ¿vale? Tranquilo, para que no hay nadie de aquí. Dice, es que no volví a la iglesia para no herir los sentimientos de mi marido. Digo, entonces tu marido está por encima de Dios. Y yo ya le había hecho la pregunta. ¿A quién amas más? Hombre, no, a Dios. Es que nos metemos unos goles. Y no volvió para no herir los sentimientos, porque el marido había tenido un problema con el pastor. Para no herir los sentimientos de su marido. Y no nos damos cuenta que continuamente tenemos este tipo de tropiezos, ¿no? Por ejemplo, no le doy con la vara a mi niño, es que me da pena, es que no es tan grave, es que ya se le pasará, es que es la edad. Y nos llenamos de bobadas que no son bobadas, es idolatría. Porque todo lo que tú pongas por encima de la palabra de Dios que contradiga la palabra de Dios, si yo hubiera hecho caso a mi madre, no le hubiera dado nunca a mis hijos con la vara. Si yo hubiera hecho caso a mis padres, yo no me hubiera casado con Carlos. Pero no es con el motivo de deshonrarlos, ojo, al revés, yo quería honrarlos. Pero cuando entró en conflicto Dios y ellos, ¿quién dice la Biblia que hay que poner primero? Dios. Te lo quiero leer. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Esto lo dijo Jesús, ¿vale? No lo digo yo. No te enfades conmigo, que soy el mensajero, ¿vale? El que ama padre o madre, no que no ames a tu padre o a tu madre, los tienes que amar y honrar, pero no los puedes amar más que a Dios, ojo, más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Porque hay hogares donde matan los niños. El niño quiere un perrito, se le compra un perrito. El niño quiere nuggets para cenar todos los días nuggets para cenar. Hacemos ídolos de los hijos. Luego llegan al Evangelio y claro, son tibios. El Evangelio no les entra en el corazón, porque en casa el mensaje que le hemos dado es otro. Tú eres el centro, hijo, tú eres el centro del universo, tú eres la última Coca-Cola del desierto. Todo lo que Dios está como la lámpara de Aladino para que tú la frotes y Dios te conceda todos tus deseos. Entonces llegan a la adolescencia, empezamos a hablarles de la sexualidad y no entienden que ellos tienen que esperar. Algunos no lo entienden. Algunos no entienden que su cuerpo es de Dios, no de ellos. Y que Dios ha dicho que esto es tan valioso que tú tienes que esperar hasta hacer el pacto del matrimonio. No lo entienden porque sus padres nunca le enseñaron a esperar. Lo quiero ya, las zapatillas de Nike, ya, y se las compran. Luego está endeudado. Luego piden para los campamentos porque no tienen, pero el niño va con unas zapatillas de 150 euros de Nike. Me quedo corta, de 200. Hacemos ídolos de nuestros hijos. Nuestros hijos mandan en casa. Ay, no, es que pobrecito mi niño, es que me da pena. Necesitas aprender a ser padre, porque se lo van a comer vivo, pero se lo van a comer vivo. Entonces, tienes que aprender a amar conforme... Mira, amar a Dios es una cosa que implica todas las áreas de tu vida. Y es tan fuerte que amar a Dios dice que tiene que ser algo que se note tanto la diferencia que lo siguiente que tú ames tiene que ser como si lo aborrecieras en comparación con el amor a Dios. Por eso dice que hay que aborrecer padre y madre. Pero no está diciendo que los tengas que aborrecer y desechar. Aborrecer en el original quiere decir amar menos. Entonces piensa, ¿tú qué pones por encima? Lo que dicen otras personas contrario a la palabra, cuando tu hijo se porta mal, ¿no le das con la vara porque te da pena? Estás haciendo un ídolo de tu hijo. Estás poniendo por encima a tu hijo que a Dios. Cuarto, cuídate de la incredulidad. En Hebreos 3, del 12 al 19, Pablo nos habla, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Cómo le llama Dios a la incredulidad? Corazón malo. A lo mejor tú ves más mal otras cosas, pero Dios dice que la incredulidad a sus ojos es un corazón malo, después de todo lo que Dios ha hecho y nos ha permitido ver de Él. Y entonces dice Pablo, os tenéis que exhortar para que ninguno se endurezca, estamos en Hebreos 3, del 12 al 19, por el engaño del pecado,
me lo salto un poquito, dice adelante, no endurezcan vuestros corazones, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado por 40 años? ¿Tú te imaginas disgustado por 40 años Dios con esa generación? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad? Mira, uno de los síntomas de la incredulidad es la gente negativa. La gente que todo el tiempo está poniendo, ay, es que están subiendo los precios, uy, es que esto está fatal, no, es que esto, es que cada vez me rinde menos el dinero, es que no sé qué, negatividad, negatividad, negatividad. Dios mandó a través de Moisés 10 espías, 12 espías a examinar la tierra que Dios les había dicho, esta tierra es buena, os la voy a dar, esta tierra es buena, os la voy a dar, esta tierra es buena, llegan los espías, no, vuelven. No, fatal, allí vimos a los hijos de Aná, que son unos gigantes, esa tierra es imposible, allí nos van a comer vivos, Contaminaron a todo el pueblo, solamente Josué y Caleb tuvieron la visión de fe de Dios. ¿Qué visión estás teniendo? Mira, ya te lo adelanto yo, año 2023, año malo, pero tenemos un Dios bueno. No dependemos, deja de creer las mentiras. ¿Qué es malo? Es malo, los precios están subiendo, eso es una realidad, pero es que yo no dependo de la economía de la tierra. Yo dependo de la economía del cielo, porque yo he aceptado el pacto de bendición que Dios ha hecho conmigo, de dar las primicias, de ofrendar, de diezmar, de sembrar, y vivo en la bendición, y me da igual que suban los precios, Dios me subirá lo que me tenga que subir. Y esa tiene que ser tu mentalidad. Por favor, ¿quién es tu temor? Porque ¿sabéis cuál es otro ídolo que tenemos? El temor y el miedo. Hay gente que su ídolo es el temor. Si tu temor es Dios, tú no te vas a tener que preocupar por nada. Que tu temor sea Dios, tomarte en serio la palabra de Dios. Deja de tener miedo a la economía, a lo que dice el gobierno. Deja de tener miedo, porque tu temor tiene que ser Dios. Quítate los ídolos del temor. Ay, no, es que yo tengo miedo. Es que ¿qué va a pasar? ¿Tu ídolo es el temor? ¿Es lo que dirige tu vida? La negatividad. Dejemos de ser negativos, dejemos de estar todo el tiempo y mirémoslo a Él. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Que aún en tiempos de sequía vamos a cosechar. Porque Él cuida la tierra que nos ha dado. Y yo sé que hay padres cansados aquí. Hay padres agotados. Quiero que sepas que Moisés se cansó y se agotó. Para el que lo quiera leer, que no lo vamos a leer porque ya... Números 20, del 1 al 13, y Deuteronomio 3, del 25 al 27. Moisés estaba tan cansado de un pueblo murmurador, de un pueblo rebelde, que en una ocasión le dijo Dios... Habla a la roca y dará agua. ¿Y sabes qué hizo Moisés? De la ira que tenía, el hombre más manso sobre la tierra, golpeó 2 veces la roca. ¿Y sabes qué le dijo Dios? No vas a entrar en la tierra prometida. Cuidado, severo Dios, igual que misericordioso. Y Moisés se lo volvió a decir, y lo cuenta en Deuteronomio 25, 27. Y Dios le dice, ya vale con este asunto, Moisés, no me lo vuelvas a decir. No vas a entrar en la tierra prometida. Te voy a permitir verla. Sube a este monte, la vas a ver con tus ojos, pero vas a morir. Y lo enterró el propio Dios antes de pasar el Jordán. Y yo entiendo, pero ¿sabéis por qué hay padres que en la adolescencia están agotados con sus hijos? Porque no hicieron cuando eran niños lo que tenían que hacer. Porque si tú haces desde que nacen, pide ayuda, estamos en una iglesia donde nos importa muchísimo la educación de los niños, porque son las generaciones del mañana. Pide la ayuda que necesites. Pide la ayuda que necesites, pero por favor, educa a tus hijos, dejándole un legado espiritual. Y hay esperanza porque Dios es un Dios bueno. Y si tú te estás dando cuenta que no lo has hecho bien, hay esperanza. Si tú hoy vuelves tu corazón, si tú hoy te arrepientes. Mira, se perdió una generación en el desierto por no querer obedecer y hacerlo a la manera de Dios. Está en juego nuestras generaciones. Y yo quiero preguntarte, ¿vamos a dejar perder la siguiente generación? ¿O vamos a volvernos a Dios de todo nuestro corazón? ¿Cómo te gustaría que fuera la vida de tus nietos, de tus hijos, de tus bisnietos, de los discípulos de tus discípulos? ¿Cómo te gustaría que esta iglesia estuviera dentro de 15 años? Depende de lo que tú y yo hagamos hoy. Depende de lo en serio que nos tomemos la palabra de Dios. Dios es un Dios de pactos, es un Dios de generaciones. Es un Dios de procesos y es un Dios de bendición. Y cuando tú, ya quiero terminar con Deuteronomio 8, me encanta
Deuteronomio 8 del 1 al 10, porque esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Es que Dios es un Dios de bendición. Mira, tú tienes que preguntarte, ¿te está yendo bien o te está yendo mal? Porque conociendo al Dios que hemos conocido, si nos está yendo mal, tienes que revisarte. Porque Dios quiere bendecir tu vida. Deuteronomio 8 dice, guardaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Escucha lo que Dios quiere. Para que viváis, Dios quiere que tengas buena vida y seáis multiplicados, abundancia, y entréis a poseer la tierra. Todos tenemos una tierra que poseer, una herencia. Todos tenemos una tierra que poseer. Dice, la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás, Dios no quiere que te olvides de todo el camino por el que te ha traído estos 40 años para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dice, te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías ni tus padres, Dice, tu vestido nunca se envejeció en esos 40 años, ni el pie se te ha hinchado. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahweh, tu Dios, te castiga. Porque te ama, por eso te castiga, no porque Dios es un Dios castigador, así esa imagen de la religión, pero Dios tiene que disciplinarnos y castigarnos por amor. Dice, guardaréis pues los mandamientos de Yahweh, una y otra vez, no deja de repetirlo, andando en sus caminos y temiéndole, porque escucha lo que Dios quiere hacer, porque Yahweh tu Dios te introduce en la buena tierra. ¿Cómo es la tierra que Dios tiene para ti, para mí? Es buena, no importa cómo esté el país. Dios tiene una buena tierra porque no depende ni del país, depende de tu obediencia a su palabra. Dice tierra de arroyos y empieza a decir los diferentes tipos de agua viva, de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas, montes, tierra de trigo, cebada, de vides, abundancia de higueras, de granados, de tierra de olivos, aceite, miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. La escasez no está en el vocabulario de Dios. Esto está en nuestro corazón malvado. Dios es un Dios que cuando te bendice bien. Dios es un Dios de abundancia. Y si tú no tienes abundancia, tienes que preguntarte qué estás sembrando para no tener una cosecha de abundancia. Dice, no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada. Tierra cuyas piedras son hierro, aún de las piedras Dios saca hierro. Dice, y cuyos montes sacarás cobre. Así es la tierra de Israel, impresionante, una tierra árida, y han sacado el riego por goteo, han sacado impresionante. Dice, y comerás y te saciarás. Dios quiere que te sacies y que de lo que te sobre sigas dando, y de lo que tienes sigas dando, porque Dios da semilla al que siembra. Si no siembras, Dios no te da semilla. Y la semilla siempre Dios la multiplica, y te saciarás y bendecirás a Yahweh tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Y léete Deuteronomio 28, ya no lo vamos a leer. Las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia, el oír atentamente la voz de tu Dios, te alcanzan las bendiciones, no las tienes que buscar. Pero el no oír, primer mandamiento, oye, espero que hoy estés oyendo. El no oír, te alcanzan las maldiciones. ¿Tú quieres ser bendito o maldito? ¿Tú quieres que tus hijos sean benditos o malditos? ¿Tú quieres que en ti se corten las herencias de maldición? ¿O quieres que se siga perpetuando los abusos sexuales? ¿Quieres que se sigan perpetuando en tu vida? ¿En la vida de tus hijos? ¿La pobreza? ¿Los abortos? ¿Quieres que se siga perpetuando? Tienes que volverte a Dios. Tienes que obedecer la palabra de Dios. No parecido, como Dios dice. El Evangelio no es venir a la iglesia todos los domingos. Es una vida desde nuestro corazón. Una vida que se nota en todo.